cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas. ¿Cómo están? Último domingo del año, ¿puede creerlo? Dios mío, Dios mío. Se acaba el año el día viernes. Ojalá que no haya nada terrible, sino que al contrario pueda celebrar en su casa. ¿Va a hacer una fiesta en su casa? Si va a hacer una fiesta, me avisa, por favor. Para ir a comer algo rico, no, mentira. Pero cualquiera sea su celebración, hoy día es el último domingo y algo que he estado pensando durante este proceso de cómo escribir este mensaje de fin de año es un poco meditar en esta idea de lo que significa muchas veces el hecho de experimentar un año como este, porque en el fondo lamentablemente salimos del 2020 pensando que se vaya el 2020 y que comencemos el 2021 con algo completamente nuevo, esta idea del virus y todas las cosas que han estado pasando, qué sé yo, las máscaras y un montón de cosas que quizás nos han mantenido un poco angustiados, porque la vida, no sé si se ha dado cuenta, la vida no ha sido normal en estos últimos años. Entonces teníamos esta idea y esta proyección de cómo iba a ser el año 2021 y de pronto nos dimos cuenta que el virus no se fue, que al contrario comenzaron a haber rumores de esta idea de que había una variante, la variante Delta, y Dios mío, habían algunos que ni querían viajar, lo único que viajaban en American, porque si se viajaban en Delta pensaban que se iban a contagiar. Algunas personas que, qué sé yo, ya comenzaron a alejarse de todas las cosas porque esta situación era más compleja. Nos dijeron que si me ponía la vacuna me iba a mejorar y no iba a necesitar nada más. Y después me dijeron, no, lo que pasa es que los científicos se han dado cuenta de que la vacuna no funciona y necesita un booster. Entonces me pongo el booster y ahora me están diciendo que quizás voy a necesitar otro. ¿Se fija la angustia que nos mantienen? Dios mío. Y algunos como tontos seguimos creyendo. Pero en fin. ¿Cómo fue este año? Ojalá que este año para algunos haya sido un año bueno, donde quizás comenzaste una empresa y la empresa creció, funcionó. Económicamente estás bien. Quizás este año fue el año donde te casaste. Quizás este año fue el año donde recibiste esa noticia maravillosa. Este año fue un año donde las cosas fueron increíblemente, a pesar del Delta y el Omicron, siguieron bien y tú estás súper bien. O puede que este año no haya sido tan bueno. Este haya sido un año malo para ti. Y quizás las cosas que tú tenías proyectadas a hacer y las ideas y los sueños que tenías pensado para este año 2021 no funcionaron, ni siquiera se acercan a algo positivo. Y cuando yo pienso en esta idea de lo bueno y lo malo, me pregunto, ¿malo comparado con qué? ¿Comparado con qué piensas que esto está malo? Porque quizás para una persona que hoy día está con vida, este año puede ser un año increíble. Sobreviví este año. ¿Me explico? O bueno, ¿comparado con qué? Porque también podemos crear estas ilusiones y estas ideas. Y aquí es donde quiero plantearles una pregunta. ¿Cuáles son los estándares para determinar el éxito? Para determinar que un año está bien, para determinar que las cosas están saliendo como yo tenía pensado. ¿Cuáles son los estándares que estoy utilizando para crear esas medidas? Porque la mayoría de las veces lo que hacemos es que nos ponemos, cada uno de nosotros, al comienzo del año, una serie de metas, una serie de tareas, nos proyectamos y idealizamos. Porque déjenme decirle un secreto, y esto no lo dije en el primer servicio. Tenemos un consejero aquí, como por aquí atrás, ¿ya? Que nos habla. No, lo mejor es que te vayas. No, lo mejor es que empieces esta empresa. No, lo mejor es que, qué sé yo, hagas X o C. Y yo comienzo a hacer, escuchando esta vocecita, que soy yo mismo, ¿okay? Que es mi consejero, y lo único que termino es que termino atareado, termino cansado, termino frustrado.
Y aquí está el punto, porque claro, yo puedo tener un montón de metas, yo puedo tener un montón de sueños, pero quiero que entienda esto, la diferencia entre el que puede o no concretar no está en las metas, está en las estrategias que esa persona define. Está en las estrategias que estos individuos pueden definir. Claro, yo quiero adelgazar. Si yo le pregunto, ¿cuántos queremos adelgazar? Todos vamos a levantar la mano. Pero dieta hay un montón. La clave está en las estrategias que yo voy a poder seguir. Si yo quiero tener un mejor trabajo, quizás el año 2020 tú terminaste diciendo, me voy a cambiar de trabajo, necesito otro trabajo, este trabajo a mí no me gusta, yo quiero tener otro trabajo. Y estás en el mismo trabajo ahora. ¿Y por qué no te has cambiado única y exclusivamente? Quizás porque no has creado las estrategias correctas. O quizás te cambiaste a un nuevo trabajo, pero este trabajo es peor que el otro. ¿Por qué? Porque no tengo las estrategias correctas. O si vamos más profundo y yo comienzo a hacer un análisis personal, cada uno de nosotros me podría dar razones particulares del por qué no pudo concretar los sueños, los ideales, las metas que podía tener. Entonces, yo voy a preguntar, ¿por qué no? Y algunos me van a decir, lo que pasa es que no tengo tiempo. Y si somos honestos, piensen por un minuto en esto. ¿Cuántos de nosotros usamos esta idea? No tengo tiempo. Entonces, los que pueden, quiero que hagamos de una cuestión sumamente racional. Los que pueden concretar cosas, quiere decir que tienen más tiempo que usted. Es decir, esa persona o ese individuo no tiene 24 horas, sino que tiene 30, 35 horas. Lo que pasa es que no me refiero a eso. Lo que pasa es que no tengo tiempo porque tengo que dedicarle a mi familia. Yo conozco individuos que tienen, qué sé yo, 3, 4 hijos, matrimonio, y les alcanza el tiempo hasta para llevar a los hijos al fútbol y venir a la iglesia y servir. Llegar a la hora, piense por un minuto. Esos individuos llegan a la hora por alguna razón. Hay algo mágico que pasa en esas casas, ¿eh? Por otro lado, algunos de nosotros podríamos utilizar la excusa de lo que empezamos a aplazar, ¿ya? Y esta idea de aplazar, no le pongo, lo dejo para mañana. Por ejemplo, el año 2020 quizás algunos de nosotros terminamos diciendo, bueno, piensa esta frase, el próximo año yo voy a leer la Biblia, voy a hacer una dieta, voy a, qué sé yo, y comenzar un hobby, cualquiera sea, el próximo año. Entonces llega el próximo año y bueno, la próxima semana ahora sí que empiezo porque comí tanto que no me siento muy bien, voy a tratar de que la comida me baje un poco más, ¿ya? Después llega la próxima semana, y al punto en que llega el próximo mes se me olvidó. ¿Por qué? Porque lo aplacé hasta, como dice el hermano se me fue sin avisar, no le pude acompañar, se nos fue. Otros tienen un conflicto con las prioridades y no le dan la importancia necesaria. Claro, por ejemplo, si nosotros analizamos desde el punto de vista de yo quiero tener un buen trabajo, para tener un buen trabajo no es simplemente decir yo quiero un buen trabajo y ese buen trabajo va a aparecer. Yo tengo que hacer un montón de cosas, tengo que buscar trabajo, quizás tengo que entrenarme un poco más, tengo que ir a hacer ciertos estudios para capacitarme y tener ciertos conocimientos. O hay algunos que van a estar teniendo esta idea de que este año yo quiero tener una vida saludable y para tener una vida saludable hay un montón de cosas que yo tengo que hacer. Y si yo quiero tener una relación sana en mi matrimonio, hay un montón de cosas que yo tengo que hacer. Mi punto en medio de esto es que no pasan porque no le doy la importancia necesaria, no los priorizo. Y hace algunas semanas atrás, algunos meses atrás, algo que yo le hablé tiene que ver con la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en medio de esta circunstancia? Porque fíjense que generalmente cuando no priorizo, no asumo, no digo lo que pasa es que no lo prioricé. Es responsabilidad de mi esposo, de mis hijos, de mi trabajo, y siempre la responsabilidad de otro. Y asumimos una mentalidad completamente de víctima. Oh, yo pobre de mí. Y la otra que yo siento que nos causa un conflicto tiene que ver con la conveniencia.
Y la conveniencia en este caso la planteo desde una circunstancia en donde quizás muchas veces yo tenía una idea de lo que quería hacer, de cómo iba a funcionar, y como la mayoría de nosotros, quiero que entienda esto, la mayoría de nosotros somos idealistas, creamos una idea falsa, un concepto falso de cómo va a ser. Cuando yo empiece en este trabajo, wow, me van a subir el sueldo de una, van a ver que yo soy capaz, me van a llamar a la oficina, el jefe me va a llamar, al mes me va a llamar el jefe y me va a decir, ¿sabe que le vamos a subir el sueldo y lo vamos a mandar a un entrenamiento con todo? Y creo toda esta idea. No, este año yo voy a empezar una dieta, voy a comer pura lechuga y zanahoria. Y idealizo entonces, pero ¿qué pasa en la realidad? No es conveniente. Claro, empiezo la primera semana comiendo lechuga y zanahoria y pero me ando hablando entero, ¿ah? Porque no es conveniente. O creo estos ideales de cómo va a ser mi matrimonio. Este año yo voy a priorizar a mi esposa, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo, qué sé yo, tengo hijos y además que sumado a que no le pongo la prioridad, sumado a que tengo la tendencia a aplazar cosas, entonces termino haciendo, miren, y este es el problema, que terminamos haciendo, o como lo puse aquí, haciendo mucho y consiguiendo poco. Eso es lo que nos pasa muchísimas veces. Y aquí yo creo que está el problema. Que tratamos de hacer cosas, pero al final no conseguimos nada. Ese es el conflicto. Y esto no solo pasa en la vida, esto pasa en nuestra relación con Dios. Y después de que ha atravesado un año, cuando quizás yo los confronto con un montón de cosas como estas, algo que sucede es que terminamos sintiendo y meditando en la idea de que estoy cansado. Traté un montón en mi relación, pero estoy cansada. Este trabajo, en verdad, claro, yo estoy tratando de cuidarlo, pero estoy cansado. O en la vida espiritual, este año traté de comenzar un tiempo de oración y hacer todo lo posible por leer la Biblia, pero estoy cansado porque leo la Biblia, oro y no escucho nada, no pasa nada, estoy cansado. Quiero ir a la iglesia, pero estoy cansado. Y estoy tratando de hacer todo para que la sensación de lo que, qué sé yo, esta idea de que estoy bien con Dios y que todo va a cambiar está de la mejor manera, pero estoy cansado y no me está yendo como yo pensaba que me iba a ir. Y el análisis que muchos de nosotros podemos hacer al final de un año como este es que estamos cansados. Entonces, para esto quiero darle unas palabras de Jesús. Unas palabras que en el contexto en que Él las da, la verdad es que no hay mucho que podríamos decir porque, más allá de explicarles, quiero que vea cómo empieza. Mateo capítulo 11, versículo 25 dice, en esa ocasión hizo la siguiente oración. En una ocasión, Jesús hizo una oración. Y ese es el contexto. En una ocasión particular, Jesús hace esta oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Entienda esto. Jesús está haciendo una declaración y termina esta parte diciendo, sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Te agradó revelarte a aquellos que tienen una actitud diferente. Y aquí nos está planteando dos grupos bien interesantes. Uno que lo podríamos llamar los sabios e inteligentes. ¿Ok? Y estos son esos, no sé si los conoce. Esos que tienen respuesta para todo. Saben hacerlo todo. Llame ahora, llame ya. Porque le va a dar una respuesta. Y si no sabe, lo inventa. Si así son los que... Este tipo de personas no existen solamente en este tiempo que Jesús está diciendo esto. Este tipo de personas existen hoy en día. Este tipo de personas se plantean hoy día en distintas áreas, pero cuando se trata de la iglesia, wow que existen esas personas.
Y el problema de lo que genera esto es que están cerrados en cierta manera por su conocimiento y su orgullo. Yo no necesito de ti, yo no necesito la ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo todos los conocimientos, lo tengo todo planeado y nada me va a pasar. Y estoy cerrado. Estoy cerrado a cualquier cosa que pueda venir externa. ¿Por qué? Porque yo no lo necesito. Pero por otro lado nos plantea el grupo de los que él llama los niños. Y fíjense que en este caso ellos pueden recibir lo que Jesús tiene. Y aquí hay que entender que todo esto, estos dos grupos a los cuales Jesús se refiere, tiene que ver particularmente con una cuestión de la actitud del corazón de estos individuos. ¿Ok? En el caso de los niños tienen la inocencia y la falta de juicio, entonces por ende ellos están abiertos y están los otros que tienen un corazón orgulloso porque tienen todo este conocimiento, entonces sienten o tienen la idea de que no conocen. Y en el tiempo de Jesús, cuando Jesús hace esta oración, estos dos grupos estaban marcadísimos. De hecho, se les llaman los fariseos y los maestros de la ley y el resto de la gente. Entonces los maestros de la ley y los fariseos, ellos decían, nosotros tenemos todo el conocimiento, nosotros tenemos todas las respuestas, nosotros sabemos cómo las cosas tienen que hacerse, entonces no necesitamos de nada. De hecho, fueron los que crucificaron a Jesús. Pero por otro lado estaba este grupo de personas que seguían a Jesús, que veía algo especial. Muchos se preguntaban, ¿no será un profeta? ¿No será este el Mesías prometido? ¿Por qué? Porque estaban abiertos a ver lo que Jesús podía hacer y la diferencia que él marcaba. Y la clave en esto está que unos pueden recibir lo que Dios tiene y otros no. Entienda esto, unos pueden recibir lo que Dios tiene y otros no. Y la clave está en la actitud de su corazón. Entonces aquí es donde yo me debería preguntar quizás por qué no estoy recibiendo, por qué no estoy viendo, por qué no estoy experimentando, por qué esa persona puede ver y vivir lo que yo no puedo ver ni vivir. ¿Qué está pasando conmigo? Y puede, mis queridos amigos, que sea una cuestión de la actitud del corazón. Entonces Mateo continúa en su historia y nos dice que el versículo 7 que Jesús dice, mi Padre me ha confiado todo, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo ha cedido revelárselo. Fíjense en esto. Aquí hay una cuestión bien interesante, porque en el fondo muchos de nosotros hemos visto esto que está diciendo aquí de una manera distinta. Juan describe estas palabras de Jesús cuando dice, yo soy el camino. Yo soy el único, hablando Jesús, que puede ser ese camino para que tú puedas llegar al Padre y tener una experiencia, una relación personal. Y aquí está el punto. Que se encierra todo lo que tiene que ver con la mayoría de las cargas que nosotros como individuos tendemos a llevar. O tratamos, en este caso, de buscar un Dios, o nos hacemos a nosotros el Dios de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la religión buscando un Dios. Y como tenemos un concepto preconcebido, buscamos nuestro propio camino y pensamos que para tener este Dios, para relacionarme con Él, yo tengo que hacer. No lo impusieron desde que éramos pequeños. Muchos de los que crecimos en la iglesia vivimos esta idea de que yo tengo que hacer para recibir. Mire, si usted no creció en la iglesia, déjeme contarle un secreto. Año 1986, ¿ok? El Mundial. El Mundial del 86. ¿Cuántos se acuerdan? En México. Partidos todos los días. Todos los días partidos. Llegaba el domingo y iba a jugar tu equipo favorito. Si yo me quedaba viendo ese partido y Cristo venía, al infierno me iba.
porque yo ponía el partido antes de ir a la iglesia. Entonces, esas eran cosas que usted al cine el día domingo, ni se le ocurre ir al cine el día domingo, porque es el día del Señor. Pantalones rotos en el lugar santísimo, Dios mío, pero hay gente salía, pero corriendo, ¿no? Esto que usted está viendo aquí era imposible que pasara. Humo en la iglesia, el diablo la está quemando. Entonces, ¿por qué? Porque crecimos con una idea de cómo es Dios y creamos una idea de Dios. Entonces, con Dios se trata de lo que yo puedo hacer y todo tiene que ser como bien, en términos de apariencia, lo que yo puedo hacer. ¿Y cómo terminamos? Yo crecí en la iglesia y me fui de la iglesia. Porque conocía un Dios castigador, un Dios que no tenía misericordia. Yo me caía y pensaba que Dios me estaba haciendo pagar por algo malo. Y esto no es mentira. Mi mamá nos decía esto: Dios castiga pero no a palos. Entonces cada vez que yo me caía pensaba que era un castigo por algo malo que yo había hecho. Creamos un Dios o nos hacemos nuestro propio Dios cuando ya nos cansamos de esto. Entonces lo que hacemos es que, bueno, entonces voy a buscar satisfacción para mí mismo. Voy a hacer las cosas que a mí personalmente me convienen, las que a mí personalmente me gustan. Y que se vaya todo lejos de mí, porque yo voy a ser mi Dios y voy a buscar placer, voy a buscar, qué sé yo, la riqueza y voy a buscar la felicidad. Porque nadie está por mí y nos hacemos nuestro propio Dios. El punto es este: ¿cómo terminamos? Terminamos vacíos. Así es como muchos terminamos. Y si no terminamos vacíos, terminamos cansados. Porque ser nuestro propio Dios es sumamente demandante. Crear un Dios de la religión, wow, que es demandante, que es difícil, que es pesado. Y como les digo, el problema es que cuando vivimos de esta manera, todo nuestro alrededor se define por este tipo de cosas. Todo. Piense por un minuto en el entorno. En el entorno, y cuando me refiero al entorno, es el lugar donde estoy, los lugares donde voy, los lugares donde transito, todo ese tipo de cosas, los lugares a los que permito que yo pueda estar, se definen en base a la manera en cómo yo quiero que las cosas sean. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que lo único que piensa que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, si voy a vivir mi vida en el trabajo, voy a vivir mi vida tratando de mantenerme ocupado, o por ejemplo, en las áreas que interactúo, voy a hacer todo para demostrar que yo merezco aquello. O lo que tiene que ver con el comportamiento, mis acciones. El actuar de mi persona comienza a definir, y aquí es donde yo recibo los títulos, mi carrera son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque mi comportamiento me va a definir. Trabajo que tengo me define. ¿Por qué? Porque mi comportamiento es sumamente importante. Lo que tiene que ver, por otro lado, con las creencias y los valores. Y esta parte es bien particular porque en el fondo son las cosas a las que yo más le doy énfasis. Son las cosas a las que yo más le doy prioridad. Cómo yo observo el mundo. Las cosas que me permito hacer y las cosas que no me permito hacer. Empiezan a definir. ¿Por qué? Porque si para mí las cosas se definen por lo que yo tengo que hacer, entonces yo me tengo que merecer el amor de alguien, yo me tengo que merecer el sueldo, yo me tengo que merecer la casa propia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más de la identidad? ¿Quién soy yo? Donde se ve el individuo en lo más profundo, lo que lo define. Claro. La identidad comienza a darle una forma. Entonces, para mí, mi identidad con Dios se trata de que yo tengo que hacer cosas para agradarlo a Él. Y muchas veces en esta identidad con Dios, en mi relación con Dios, me olvido del resto. ¿Y cómo terminamos? Vacíos, cansados. Ahora Jesús continúa y dice, luego Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y yo creo que la gente que estaba mirando ahí, yo estoy cansado, yo estoy cansada.
¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Vengan aquí, vengan a mí, los que están cansados. Y si yo pregunto, hey, ¿cuántos de los que están aquí están cansados y cargados? Quizás muchos de nosotros nos vamos a encontrar en esa circunstancia. Y para esta gente, lo que Jesús está haciendo referencia es que la cultura dentro de ellos les decía, para relacionarse con Dios tú tienes que hacer. Tienes que seguir el ejemplo de los maestros de la ley. Tienes que seguir el ejemplo de los rabís. Tienes que seguir el ejemplo de los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos me están dando la idea y para ellos todo se definía en base a lo que los individuos puedan hacer. Y la gente estaba cansada. Entonces cuando Jesús dice esto es como un oasis. ¿Y saben por qué es como un oasis? Porque cuando uno vive la vida en la religión, haciendo para recibir, jamás sabrá cuándo es suficiente. ¿Cuánto tengo que hacer para recibir salvación? ¿Cuánto tengo que hacer para que Dios se agrade con mis actos? ¿Cuánto tengo que hacer para que Él me conceda el favor? Y a veces como por arte de magia, wow, me concedió el favor. Ave María Purísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¡Wow, qué increíble! Algo bueno habré hecho esta semana, no pensé en nada malo, por eso. Y ¿por qué? Porque se trata de lo que podemos hacer. Y el punto, dentro de lo que esta gente está experimentando, estos son los sabios que le decían a la gente, ustedes tienen que hacer, y la gente no podía y estaba cansada. Y ahora muchos de nosotros nos encontramos en una circunstancia como esta. Entonces, la pregunta es, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tipo de ayuda me ofrece el Señor? Él dice, vengan a mí y descansen. Pero Él no termina ahí. Pónganse mi yugo. Wow. A ver. ¿Es la traducción correcta? Pónganse. Si yo tengo que descansar, ¿cómo voy a ponerme más carga si estoy cansado? Ahora quiero que entienda esto porque esta idea del yugo para los judíos tenía un sentido figurado. La idea del yugo se refería a lo que tiene que ver con someterse a algo. Cuando yo me sometía a algo, entonces estaba tomando el yugo. Cuando yo me sometía a un líder, entonces yo me sometía a las enseñanzas de ese líder. Cuando yo me sometía a un rey, entonces me sometía al yugo de ese gobierno. Entonces Jesús está diciendo, tomen mi yugo, sométanse a mí. Ahora, ¿cómo me ayuda eso? Estoy sometido a mi jefe, estoy sometido a los líderes del gobierno, tengo un montón de carga. ¿Cómo eso me va a ayudar? Pero tenemos que continuar leyendo, versículo 29. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para su alma, pues mi yugo, fíjense en esta palabra, es fácil de llevar. Mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y esto es, si ustedes toman el yugo de Cristo, van a encontrar el verdadero descanso. Y aquí es como, esto es difícil de entender, pero la idea de que cuando dice es fácil de llevar, tiene que ver, viene del griego que significa encaja bien. Eso es lo que es fácil de llevar, significa literalmente, encaja bien. Entonces, para nosotros que somos de una cultura completamente opuesta a lo que está pasando aquí, es difícil de entender esto. Entonces, si me permite, quiero explicárselo en unos segundos. El yugo era un instrumento del campo que hasta el día de hoy se utiliza. Era de madera. Entonces lo que se hacía es que se tomaban dos toros en los cuales se ponían este yugo y los toros podían arar la tierra. Pero cada vez que llegaba un toro joven, un toro nuevo, que nunca había experimentado el estar bajo un yugo, lo que se hacía es que se hacía un yugo nuevo. Para que, tal cual como dice ahí, encajara bien. Entonces cuando este yugo encajaba bien, lo que iba a pasar es que iban a poner al animal, iban a poner al toro en su lomo y en el toro viejo el yugo y los animales iban a empezar a caminar. Y como este toro era un toro viejo, iba a tratar de irse. Pero el toro viejo era más fuerte.
Entonces no lo iba a dejar. Y se iba a acostumbrar. El problema es que si el yugo no encajaba bien, le destruía el lomo al toro nuevo. Entonces, aquí es como, yo me miro a mí mismo y observo, claro, yo muchas veces estoy en esta situación como ese toro viejo, como ese toro joven, tratando de hacer mi propia voluntad. Y Jesús está como el toro viejo con este lomo, con este yugo, que calza bien y no me deja ir, y no me deja ir, y no me deja ir, y me mantiene pegado a Él. En términos generales, quiero que entienda esto, lo que Jesús, con esta idea del yugo, nos está tratando de dar, es que la vida que Él ofrece no te hará daño. Vamos a pasar dificultades. Vamos a pasar dificultades. Van a haber tiempos difíciles, claro. Pero no me va a hacer daño. Y esta es una opción. Cristo lo está diciendo, esta es la obligación. Esta es una decisión personal que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de tomar. O podemos seguir con la misma ecuación que hemos venido haciendo durante todos estos años. Hacer más, seguir haciendo igual, deshaciéndonos. Terminamos completamente deshechos, terminamos completamente destruidos, cansados, vidas opacadas. Y esto lo vemos. Muchos hoy están cansados de la vida, muchos hoy están cansados del trabajo, muchos hoy están cansados de Dios. Porque todo se trata de lo que tienen que hacer. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es esa carga que estás llevando? Y quiero que observe esa pregunta y se tome unos segundos para responderla de manera personal. ¿Cuál es esa carga que yo estoy llevando? Esa que te angustia de noche. Esa que en muchas ocasiones te hace llorar porque estás en una situación de desesperanza. Otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué aún la sigues llevando? ¿Qué te impide dejarla a un lado? ¿Qué te impide romper con ella y decir, ya esto lo hago a un lado y no sigo con ella más? Piense por un minuto, para los que han estado llevando una carga durante este año. Ha pasado un año completo y aún la llevas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? O más aún, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué estoy dispuesto a hacer para dejarla? Recuerda que Jesús conoce tu corazón. Y conoce tu corazón a tal punto que Él sabe que muchos de nosotros estamos cansados. Cansados emocionalmente. Cansados físicamente. Y a veces pensamos que el oasis viene y está ahí, pero se desvanece. Y Él hoy día, antes de que termine este año, nos quiere hacer esta invitación de decirnos, déjame hacer un intercambio contigo. Hagamos un trueque. Hagamos un cambio. Dame todo lo que tienes por el yugo que yo tengo. Y déjame acompañarte. Déjame caminar contigo. Ahora, ¿sabe qué? Esto requiere fe. Porque hay algunos de nosotros que estamos así, afirmando esta carga y no la queremos soltar y tenemos miedo. ¿Por qué? Porque si la dejo voy a perder el control. Si la dejo algo va a pasar y tengo miedo a que algo suceda. Y he creado estas ideas. El enemigo me ha estado hablando que si yo no le pongo atención a estas cosas, si no le doy la prioridad, el mundo se va a deshacer. Pero aquí es donde entra la realidad. Tú tienes dos opciones. Sigue con tu carga o toma el yugo de Cristo. Ahora quiero que lo mire para terminar. Quiero que lo mire desde la perspectiva que un judío que estaba escuchando esto iba a hacer en su cabeza. Porque el yugo para un judío era una invitación a dejar todas estas reglas, toda esta serie de cargas que
los maestros de la ley por generaciones habían enseñado y poner su fe en este que estaba ahí enfrente, que aparentemente lucía como el Mesías. Para ti, ¿cuál es esa carga? ¿Qué puedes hacer? ¿Eres capaz de reconocerla? ¿Crees que puedes formar una estrategia diciendo que, Señor, estoy dispuesto, estos son los pasos que voy a dar, voy a venir a ti, voy a confiar que tú tienes el control? ¿Estás dispuesto a buscar la dirección del Espíritu Santo para que Él te guíe en medio de esta travesía y te muestre el camino a seguir? Estoy dispuesto a abrir mi corazón y decir, Señor, yo no tengo todas las respuestas, yo sé que tú eres la única respuesta, por lo mismo ven y dame dirección. Entonces, si tú eres esa persona, mi invitación para terminar este año es: toma el yugo de Cristo y descansa. Toma el yugo de Cristo y descansa. Te vas a dar cuenta que la vida va a continuar, pero tu corazón va a estar en un lugar completamente distinto. En una ocasión el apóstol Pablo escribe diciendo: he aprendido a estar contento en toda situación, en enfermedad, en salud, en riqueza, en pobreza, en persecución, cuando no hay persecución, con el corona, sin el corona, con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora, en el último servicio de este año, venimos delante de ti porque hay muchos que, a pesar de que llevamos años en la iglesia, hemos tomado cargas que no nos corresponden, Señor. Yo sé que hay personas hoy día que están aquí, que están angustiadas por una situación financiera. Yo sé que hay personas que están aquí hoy día, Señor, porque están atravesando una circunstancia emocional en una relación, en su familia, en su hogar. Hay una noticia que quizás física, de salud, Señor, y es una carga. ¿Por qué? Porque está el temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este futuro, Señor? Hay personas que están cansadas, en donde las olas de la vida, Señor, la tormenta nos ha hecho mirar el viento, el bote que se mueve, pero nos hemos olvidado de mirar al Cristo que puede con la tormenta, que puede caminar en la tormenta, que puede detener la tormenta. Señor, en este año que termina, yo ruego que tú puedas hacer una transformación desde nuestro interior hacia afuera. Que podamos ser radicales en las cosas que decidimos y hacemos, que podamos tener la estrategia correcta, venir a ti, entregarte nuestras cargas y tomar tu yugo. En el nombre de Jesús. Señor, y en este año que termina, yo te ruego por cada familia representada en este lugar. Yo no conozco, Señor, sus circunstancias, yo no conozco su situación particular, pero tú, Señor, has visto cada uno de los procesos que mis hermanos, mis hermanas han experimentado, Señor. Y en este día, antes de que termine este año, Señor, a unos días de que el año acabe, yo ruego, Señor, que el año 2022 pueda ser un año de victoria, un año, Señor, de conquista, un año, Señor, de salud, un año, Padre, de puertas abiertas. Señor, rogamos que las que no tienen que abrirse se mantengan cerradas y las puertas que ha de abrirse, Señor, sean abiertas por ti, no por nosotros, Señor, porque tú eres el único que puede abrir puertas y cerrarlas, y cuando tú la abres no hay nadie que la pueda cerrar. Lo mismo, Señor, cuando tú cierras, no hay nadie que la pueda abrir.
Ayúdanos, Señor, a que este año 2022 que viene podamos confiar aún más en ti. Podamos, Señor, acostumbrarnos a caminar junto contigo y no lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Este año que ha pasado, Señor, te damos gracias por las bendiciones, por las pruebas, por las angustias, Señor, porque como dice tu palabra, a tus hijos todas las cosas nos ayudan a bien. Y miramos, Señor, con altura de mira a este próximo año, sabiendo, Señor, que tú tienes muchas más cosas preparadas para los que son tus hijos. Las bendiciones que vienen de lo alto, la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despedimos este servicio, Señor, con tu bendición, agradecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Jesús. Hey, Dios les bendiga. Están despedidos. Si necesita oración, yo voy a estar aquí. Si no, nos vemos el próximo año. Wow, Dios les bendiga. Adiós.